Éxitos 99.9. Y nos acompaña a esta hora de la mañana, 9:49 de la mañana, en el estudio Ricardo Escobar, quien es ciclista venezolano y va hacia el Campeonato Panamericano de Enduro. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto. Hola, bueno, un placer para mí también estar aquí. Bueno, bastante bien, bastante contento y feliz de poder estar acompañándolos aquí hoy. Ricardo, ¿qué es enduro? Para quien no está familiarizado con todas esas disciplinas de bicicleta, ¿qué lo caracteriza? Bueno, les explico. El enduro es una disciplina del ciclismo de montaña que, como dice su nombre, que viene del endurance en inglés, es una disciplina de resistencia, estilo rally, donde el atleta tiene varias etapas de bajada que son a contrarreloj y unas etapas de transición en subida que tiene que hacerlas, que no están incluidas dentro de la competencia, o sea, no cuentan para generar el primero, segundo, el tercer lugar, pero tienes un límite de tiempo que si no lo haces en ese límite, te penalizan. Y, por ejemplo, hablabas de bicicleta de montaña, pero ¿qué la diferencia de otras categorías, se puede decir, del ciclismo? Más allá de esos tiempos a los que haces referencia, ¿cuáles son quizás las diferencias más sólidas que caracterizan a ese enduro? Bueno, para diferenciar el ciclismo de montaña un poco del ciclismo más conocido, aquí no se busca la persona que más pedalee o que pedalee por más tiempo, sino acá es una combinación de muchísimos factores donde influye la técnica, la resistencia del cuerpo, la velocidad descendiendo sobre unos senderos o unas trillas, también se les conoce, súper técnicas, donde hay raíces, piedras, árboles, que todo el tiempo están buscando jugar en tu contra. Hay algunos videos que yo he tenido la oportunidad de ver que muestran esa bajada y eso da vértigo. O sea, yo creo que lo que es un premio al más valiente, porque no solo son caídas súper empinadas, sino que también, como acabas de describir, hay obstáculos que tienen que ir sorteando. ¿Cuánto es el porcentaje de lesiones? ¿Cuán común es que te caigas de la bicicleta en enduro? ¿Cuántas veces te has caído tú? Bueno, en cuanto a caídas, siempre están. En los deportes las lesiones siempre van a estar ahí presentes, sea en un deporte extremo o en un deporte normal de los más conocidos. Como decías ahorita, el premio al más valiente. Pasa mucho que hay gente que empieza a montar y tiene muchísima valentía, por ejemplo, y entonces de repente no le tienen tanto miedo o tanto respeto a algunas cosas, pero no tienen la técnica ni la experiencia. Entonces esas personas suelen tener un poco más de incidentes. Y hay otros que van un poco más progresivos, se buscan como aprender un poco más sobre el deporte antes de empezar a hacer cosas más arriesgadas, por decirlo de alguna manera, y van un poco más progresivos. ¿Dónde se practica aquí enduro? Por ejemplo, en la ciudad de Caracas, ¿cuáles son esas montañas en las que puedes practicar porque tiene esos senderos que tienen las características de enduro? Bueno, aquí en Caracas el principal es Los Paulinos en La Unión, no sé si han escuchado de eso. Tienes Los Búfalos, hay varios parques nuevos, por ejemplo Taira, que queda también en La Unión. En San Antonio hay unas pistas súper buenas, en San Antonio de los Altos, ya es afuera de Caracas, pero igual es cerca. Y bueno, en el interior del país se practica muchísimo. Mérida es la cuna de este deporte. Y bueno, por lo menos nosotros una vez al año vamos para allá a competir. Y la pregunta tonta, ¿no gana el que llega de primero? ¿Quién gana? Exacto, no es el que llegue primero. Al final de cada carrera se suman todos los tiempos de las etapas de bajada, que son las que se toman, es cronometrado, no es que salen los 10 competidores al mismo tiempo, por ejemplo, y el que llegue primero, no. Sino que el que haga el menor tiempo total. Sin penalizaciones y sin nada de eso. Ah, la subida no cuenta. No, la subida, tú tienes el La tiempo puedes hacer a límite. pie. La puedes hacer a pie, exacto. Pero son carreras de 8 horas, 10 horas en la montaña, donde el competidor tiene que encargarse de él mismo, o sea, no puede recibir ayuda externa. Entonces todo el agua, toda la comida, todos los repuestos, que siempre hay problemas mecánicos, tiene que llevarlos desde el momento del que sale. Ricardo Escobar nos acompaña hoy, es ciclista venezolano en la categoría o en la especialidad de enduro. ¿Qué preparación física tiene para hacer eso? Porque uno se imagina quizás una persona que haga atletismo, bueno, tiene que hacer levantamiento de pesas, trotar cada cuánto tiempo, pero en tu caso habrá diferentes etapas que no tienen que ver con las de un atleta convencional. Bueno, en verdad, sí. Nosotros tenemos que tener una preparación
importantísima y estudiada. O sea, no es como que vamos a salir a montar bicicleta 3 días, 4 días a la semana y ya, y eso es suficiente para competir. Tienes que tener una preparación de gimnasio con levantamiento de pesas, un entrenamiento de funcionales donde entrenes todo el cuerpo por mucho tiempo o sea, para trabajar la resistencia, por lo menos 2, 3 horas al día, por 1 o 2 veces a la semana, entrenas circuitos súper exigentes en el gimnasio y bueno, y entrenamientos en la bicicleta, donde varías, a pesar de que las subidas en las carreras no cuentan, tienes que hacerlas. Y si no tienes una buena energía, después no vas a poder aplicarlo bien en la bajada, no vas a poder rendir bien en las bajadas. Entonces, tienes que tener una condición física súper buena. ¿A qué edad empezaste tú con esto? Porque me llama la atención, bueno, todo malo es cobarde, ¿no? Pero normalmente uno ve la altura y puede desde pequeño tenerle respeto. Pero en tu caso, ¿cómo fue ese proceso para que te conquistaran esas bajadas, esas subidas y todo ese trayecto? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención los deportes de manejar algo. Por ejemplo, manejar carro, manejar moto, manejar bicicleta. Y mi papá es motociclista de toda la vida. Entonces, bueno, él desde pequeño me inculcó eso. Entonces, yo tuve una moto a los 3 años, hasta los 6, hice motocross. Sin embargo, hubo un incidente en una carrera y no hice más motocross. Pero empecé a montar bicicleta con mi papá los domingos por la calle y todo eso. Y bueno, y de vez en cuando yo le decía a mi papá, después de las rutas de bicicleta, después teníamos 1 hora montando en la calle, y le decía, bueno, pero vamos a meternos a la tierra y vamos a saltar un rato y tal. Y él como que, berro, pero que tu mamá está en la casa, nos está esperando, vámonos y tal. Y yo, bueno, pero un ratico. Y así fui como trabajándolo hasta que ya no salíamos a la calle, sino que íbamos a la tierra. Directo. Así es. Hablas de la preparación física que tiene que tener alguien que hace enduro, pero ¿qué condiciones o características tiene que tener la bicicleta? Cualquiera que tenga una bicicleta te esté escuchando y diga, ¡ay, maravilloso! Me lanzo por esa montaña para abajo. ¿Qué tiene de especial una bicicleta de enduro? Bueno, se ha desarrollado muchísimo tecnología para poder lograr que estas bicicletas sean capaces de hacer unas cosas que uno las ve y de repente ni se imagina que baja por ahí y de repente la bicicleta pasa sola. Son bicicletas con suspensiones, así como los carros, las motos, son bicicletas con suspensiones tanto adelante y atrás, con muchísimo recorrido. Tienen que ser súper resistentes porque los impactos son fuertes. Tienes que tener una serie de velocidades para poder subir la bicicleta y bajarla a altas velocidades. Y bueno, frenos, por supuesto, unos frenos potentísimos porque tienes que pasar prácticamente de 50 a 40 kilómetros por hora a 10 en menos de medio segundo o 1 segundo. O sea que también tienes que ser mecánico. Sí. ¿Y sí. estos estudios, hay academias de enduro, hay alguien que enseñe a gente a esta disciplina o es empírico? Bueno, sí. Yo justamente empecé como que para pulir mi técnica. Hay academias que te ayudan a hacer tu base. Es decir, te enseñan lo más básico y tú de ahí vas construyendo tu estilo. Entonces, bueno, está esta academia, por ejemplo, que se llama Miteo, que es aquí en Caracas. Ellos dan clases. En Valencia también hay 2 o 3 academias. Entonces, ellos normalmente tienen más a chamos que otra cosa y te van ayudando a construir tu estilo, pero siempre dándote esas bases para que tú como que sepas lo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ricardo, ¿cuál es tu próximo campeonato? ¿Cuál es la próxima cita? Bueno, en abril el Campeonato Panamericano de Enduro, que se correrá en Costa Rica. Entonces esperemos abril a ver si llegas sano, salvo, con buenos tiempos y por supuesto con la medalla. Ricardo Escobar es ciclista venezolano especializado en enduro. La cuenta en redes sociales @rescobarp. @rescobarp. ¿Hay videos de esos de las bajadas que dan susto y vértigo? Sí, justamente a través de mi cuenta de Instagram yo busco fomentar un poco la cultura del ciclismo en Venezuela y enseñarle a la gente que no está tan incluida en este mundillo un poco más sobre los aspectos básicos del deporte. Entonces, bueno, a través de mis redes sociales, de Instagram y YouTube, estoy montando constantemente videos de mis entrenamientos, de mis carreras, de mi preparación física, de mis hábitos como deportista, para fomentar un poco la cultura del deporte. Bueno, ahí lo tienen, @rescobarp. Ricardo Escobar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Zona Éxitos. Son las 9:49 minutos de la mañana y nos corresponde hacer público.